La cocina se encuentra en completo silencio. Isabel está de espaldas, frente al retrato de Nina, en un antiguo marco colgado en la pared. La tensión es notable por el temblor de sus manos. Con ellas sostiene un trozo de papel amarillento, la tradicional receta del pastel de nata, esa que todos creían que el fuego del olvido se había llevado. De repente, una presencia. La pequeña Valentina, esa niña que jamás le hizo gracia, se acerca despacio, pero la tensión en el ambiente aumenta. Valentina desliza su pequeña mano sobre la de Isabel y la aprieta con fuerza. En ese instante, el dolor guardado durante meses, se acaba rompiendo. ¿Sabes una cosa? Por propia experiencia sé, que hay silencios que hablan mucho más que cualquier expresión. En ese momento, Isabel lo entendió todo, entre las cuatro paredes de aquella cocina. Ella no estaba allí para aclarar el pasado de nadie, ni para usurpar el lugar de una difunta. Estaba allí para algo más, para prender un fuego que el dolor parecía haber extinguido. Me gustaría que pusieras en comentarios tu opinión, porque sinceramente, este es un sentimiento más habitual de lo que pensamos. ¿Te has sentido alguna vez como una sombra que vaga en tu propia vida? Como si fueras un invitado no deseado en tu propio destino. Pues ahora, vamos a hablar de cómo Dios no siempre envía milagros desde el cielo, a veces, simplemente envía a alguien que sabe cocinarlos con amor. Isabel empujó con la mano que no sostenía su maleta de cartón, la puerta de la cancela de madera roída por la carcoma, esa maleta en la que pesaban más los recuerdos que la poca ropa. Mientras, el sol se ponía tras los cerros, triste como la cera quemada de una vela que gotea en la noche. El rancho estaba muy deteriorado, tejas rotas y paredes desconchadas. Pero allí, en el cenador, bajo el porche de la entrada, estaba Jacinto. Un hombre que a pesar de su robustez, estaba en un momento de flaqueza emocional. Sostenía en sus brazos a Liam, su bebé, que lloraba con ese agónico llanto, de quien ya se cansó de pedir mientras es ignorado. A su lado, Valentina, con apenas 6 años, tenía la mirada impropia de una niña. Sus ojos hablaban por sí solos, estaban blindados al exterior, ojos que ya habían visto cómo la muerte se llevaba lo que más amaba, y en su retina no cabía nada más. En esa casa se olía a cerrado, a ropa sucia y al descuido mezclado con la tristeza. El fogón donde se cocinaba estaba frío. Y un fogón frío en el campo, amigos míos, es una señal inevitable de que una familia se está apagando. Isabel habló con voz suave, pero firme. Si usted me deja quedarme, podría hacer la cena. Jacinto levantó la mirada. No la miró como un hombre miraría a una mujer, la miró como DiCaprio miraba la tabla de madera en el océano tras hundirse el Titanic. No hubo vergüenza ni remordimientos. El hambre y el caos no entienden de protocolos. A todo esto, Jacinto respondió, pase. No hay mucho por aquí, pero pase. Pero, ¿quién era esta mujer que aparecía de la nada con una maleta y un delantal doblado debajo del brazo? Isabel no era una improvisada. Ella cargaba con las enseñanzas de su tía Salvi. La tía Salvi solía decirle, hija, el hambre del alma, también se cura por el estómago. Aprende a hacer de un hueso, un caldo que resucite a los muertos, porque nunca sabes cuándo te tocará alimentar a alguien, que ha perdido las ganas de vivir. Isabel entró en la cocina. Se remangó la camisa y miró a su alrededor. Estaba en territorio hostil. Valentina la observaba de reojo, escondida tras la puerta, como un pequeño gato montés listo para atacar. La niña no veía a una salvadora, veía a una foránea organizando las ollas que antes pertenecían a su madre, Nina. Yo, en esa situación, me sentiría fatal, pues no es plato de buen gusto que nadie entre en tu casa a suplir el puesto de nadie. Y así se sentía Isabel. Sabía que cada vez que movía un plato, estaba removiendo un fantasma. Pero ella tenía un arma secreta, la paciencia de los que saben que a fuego lento se cocina mejor. Esa primera noche, el silencio fue el invitado principal en la mesa. Jacinto comió aquel guiso humilde como si fuera un manjar de reyes, con las lágrimas contenidas en la garganta. Valentina, en cambio, apenas probó bocado. Miraba el asiento vacío donde solía sentarse su madre, y luego miraba a Isabel con profunda inquina. Isabel no dijo nada.
Lavó los platos, acopió leña para el día siguiente, y se retiró al sillón en un rincón. Sabía que la batalla no se ganaría con palabras, sino con la constancia de estar presente cuando el mundo de los demás se derrumbara. Los días en el rancho empezaron a tener otro ritmo, pero no se equivoquen, la cosa no era un jardín de rosas. Era un laberinto de espinas. Isabel se levantaba antes de que el gallo siquiera supiera en qué día vivía. Encendía el fogón, y ese primer chasquido de la leña seca, era como una oración que se elevaba al techo de adobe. Pero había alguien que no quería que ese fuego calentara la casa. ¿Valentina? La niña pululaba como un pequeño fantasma por los rincones. Si Isabel limpiaba una mesa, Valentina pasaba el dedo buscando una mancha que reprochar. Si Isabel preparaba la sopa, la niña la probaba y decía, con una voz cargada de un veneno que no le pertenecía a su edad, a mi mamá Nina le quedaba mejor. Tú no sabes cocinar nada. Y ahí, Isabel habló para sí misma, no pretendo saberlo, pequeña, solo pretendo que no tengas hambre. Pero claro, lidiar con el luto de un niño es complicado, porque no es un luto de solo lágrimas, es un luto de uñas y dientes. Valentina sentía que si permitía que la comida de Isabel le gustara, estaba traicionando la memoria de su madre. Estaba dejando que Nina muriera por segunda vez, para siempre en el olvido. Y mientras dentro de la casa se libraba esta batalla silenciosa, afuera, en el pueblo, se gestaba otra tormenta. Porque ya saben cómo son los pueblos pequeños, y sus gentes, infiernos grandes. Al poco tiempo, aparecieron ellas. Las dueñas de la moral ajena. Doña Rosario, con su andar de sargento, escoltada por Chloe y Asunción. Se pararon en la puerta de la valla un martes por la tarde, con la excusa de llevar una bolsa de naranjas, pero con los ojos afilados como cuchillos para destripar la reputación de Isabel. Rosario, dijo entre dientes, dicen que Jacinto ha metido a una cualquiera a cuidar a los huérfanos. ¡Qué falta de respeto a la memoria de la pobre Nina! Apenas hace un año que descansa en paz, y ya hay otra moviendo sus ollas. Las lenguas viperinas empezaron a volar. Que si Isabel venía huyendo de algo, que si quería quedarse con las tierras de Jacinto, que si era una mujer sin escrúpulos. Pero lo que ellas no sabían, era que Isabel tenía su piel curtida por la necesidad y el alma blindada por la fe en Dios. El momento más duro llegó una noche de tormenta. El viento golpeaba las paredes del rancho como si quisiera entrar a cobrarse una deuda. Jacinto estaba en el corral tratando de salvar unos corderos, e Isabel se quedó sola, con los niños. De repente, se escuchó un estruendo. Valentina había tirado al suelo, de un manotazo, la jarra de leche que Isabel acababa de ordeñar. El líquido blanco se extendió por el piso de tierra cual herida recién abierta. Entonces Valentina gritó con dolor, «Vete. Vete de aquí. Hueles a jabón, y mi madre olía a campo. No quiero que limpies su casa. Quiero que se quede sucia para que ella sepa dónde volver». Pues señoras y señores, ya lo tenemos, ahí estaba. El grito que Valentina tenía atragantado. No era odio hacia Isabel, era un amor desesperado por lo que ya no tenía. La niña se desplomó en el suelo, llorando sobre la leche derramada, golpeando la tierra con sus puños cerrados. Isabel no quiso acercarse a abrazarla en ese momento. Sabía que, un animal herido, muerde a quien se acerque e intente curarlo. Se arrodilló a 1 metro de ella, sin dar importancia al desastre, y empezó a tararear una canción vieja que le cantaba la tía Salvi. Una melodía que no ofrecía más que compañía en el fondo de ese pozo de oscuridad. Esa noche, Jacinto volvió del corral calado hasta los huesos, y encontró a la niña dormida en el regazo de Isabel, cerca del fuego. No se dijeron nada. Pero por primera vez en meses, el hombre no sintió ganas de huir de su propia casa. Pero no os penséis que esto fue el final del conflicto. Jacinto escondía algo. Un hombre no se abandona de esa manera solo por tristeza, sino también por un sentimiento de culpa. Una noche, mientras Lien dormía en la cuna que Isabel había vestido con sábanas limpias, Jacinto se sentó frente al fogón. En sus trabajadas manos, sostenía una taza de café que Isabel le había preparado con un toque de canela. Jacinto suspiró con la voz rota, «Ella se fue porque yo no estuve a su lado, Isabel». Aquella noche que Nina enfermó,
yo estaba en la feria del pueblo, bebiendo con Gervasio y Emilio. Cuando llegué, la fiebre ya le había mermado el juicio. No pude ni despedirme. No pude pedirle perdón por todas las veces que le hablé mal hablado. Isabel lo miró sin juzgarlo. Ella sabía que la culpa es un parásito, que te come por dentro si no lo sacas a la luz. E Isabel continuó: Jacinto, los difuntos no quieren que nos castiguemos en su nombre. Quieren que cuidemos lo que ellos más amaron. Y usted está dejando que el amor de Nina, que son esos niños, se desvanezca mientras siga mirando al pasado. Jacinto, pasado pisado. Y es que a veces, amigos espectadores, necesitamos que alguien nos zarandee el alma, para darnos cuenta de que seguimos vivos. Isabel estaba haciendo algo más que cocinar, estaba haciendo una cirugía a corazón abierto y sin anestesia. Pasaron las semanas. El rancho ya no parecía una posada abandonada. Isabel no solo había limpiado el hollín de las ollas, había empezado a limpiar el alma en esencia de esa casa. Aunque aún le faltaba algo. Una pieza del rompecabezas que impedía que Valentina terminara de abrirse de corazón. Una mañana, mientras Isabel cambiaba las sábanas de la cama de la niña, su mano notó algo duro bajo la almohada. Era un papelito, doblado tantas veces que las esquinas estaban blancas y deshechas. Al abrirlo, el corazón le dio un vuelco. Encontró escrita una receta. Pero no cualquier receta. Era el pastel de nata de Nina. Estaba escrita con una caligrafía irregular, llena de manchas de grasa y alguna que otra lágrima seca. Valentina la guardaba como un tesoro, o quizá como un amuleto, pensando que si ella no la soltaba, su madre seguiría viva. Pero había un problema: la niña no sabía leer bien, y la receta estaba incompleta. Isabel no dijo nada. Simplemente se mantuvo a la espera. Esperó a que esa tarde, cuando el sol empezara a caer, doña Rosario, Chloe y Asunción aparecieran de nuevo por la puerta. Esta vez no venían a traer naranjas, venían con el veneno listo para servirlo. Rosario soltó con tono de superioridad: hemos hablado con el padre Ramiro, Antonio. Dice que no es decoroso que una mujer sola viva bajo el mismo techo que un viudo. El pueblo habla, Isabel. Y dicen que tú solo estás aquí para ver qué le sacas a este pobre hombre antes de que se dé cuenta de quién eres de verdad. Jacinto, que estaba cerca afilando un hacha, se puso de pie, con los dientes apretados. Estaba a punto de explotar, pero Isabel le puso una mano en el hombro. Un gesto suave que lo detuvo en seco. Isabel tuvo que hablar con mucha calma: doña Rosario, el pueblo habla, porque tiene la boca llena de tiempo libre. Pero mientras ustedes hablan, estos niños han vuelto a tener la barriga llena y una cama limpia donde dormir. Si a ustedes les preocupa tanto mi decencia, las invito a pasar. Ayúdenme a blanquear las paredes o a remendar la ropa de Liam. Pero si solo vienen a ensuciar con sus palabras lo que yo limpio con mis manos, la puerta está abierta, para que se vayan por donde vinieron. Vaya. Habría que haber visto la cara de Rosario, ¿verdad? Se puso de un color similar al de los tomates maduros. Las tres mujeres se dieron media vuelta, masticando su propia rabia, mientras Valentina observaba todo desde el ventanuco del establo. Por primera vez, la niña vio en Isabel, no a una usurpadora, sino a una guerrera que defendía un hogar, su hogar. El hogar de todos. Esa misma noche, después de que las víboras se retiraron, Valentina entró en la cocina. Llevaba el papel doblado en la mano. Se acercó a Isabel, y sin mirarla a los ojos, lo desdobló y puso sobre la mesa de madera. Valentina habló con voz entrecortada: falta el último ingrediente. Mi mamá nunca llegó a escribirlo. Decía que es el que hace que el pastel no se baje al sacarlo del horno. Si tú puedes arreglarlo, tal vez te deje sentarte en su silla. Isabel tomó el papel con el respeto de quien sostiene un manuscrito sagrado. Lo leyó despacio. Miró a la niña, luego al retrato de Nina en la pared, y sonrió. Isabel dijo disimuladamente: no le falta nada que se encuentre en la despensa, mi niña. Lo que le falta es lo que estamos haciendo ahora. Le falta paz. Tu mamá sabía que este pastel solo sale bien cuando se hace para alguien que uno ama de verdad. ¿Lo intentamos juntas?
Se empezó a respirar un ambiente más dulce que el propio almíbar en esa cocina. Mientras el aroma de la nata y el azúcar tostado empezaba a llenar el rancho, Jacinto entró. Se quedó apoyado en el marco de la puerta, viendo a la mujer que llegó de la nada y a su hija riendo, con las narices manchadas de harina. Ese pastel no fue solo un postre. Fue la firma de un contrato acuñado con alma. Esa noche, el pasado dejó de ser una cadena para convertirse en una semilla con raíz. Porque honrar a los que se fueron, no es vivir en la oscuridad del luto, sino iluminar tanto el hogar, que ellos puedan vernos desde allí arriba y sonreír. Los meses pasaron y la primavera no solo llegó a los campos de Jacinto, llegó sobre todo a su mirada. El rancho ya no era un monumento al dolor, sino un santuario a la vida. Un domingo, mientras el sol de la tarde acariciaba el sembrado, Jacinto llamó a Isabel a la huerta. Sus manos, las mismas que meses atrás apenas podían sostener a su hijo sin temblar de angustia, ahora sostenían una pequeña planta de jazmín. Jacinto añadió con voz profunda y serenidad: Isabel, cuando llegaste, yo creía que mi vida era un campo desolado por el fuego. Pero tú no solo nos diste de comer. Nos recordaste que la tierra, por muy seca que esté, siempre guarda una semilla, si alguien tiene la paciencia de regarla. No quiero que seas la sombra de Nina. Quiero que seas la luz de Isabel. ¿Tú te quedarías para siempre? Dime que sí, por favor. No hubo necesidad de grandes discursos. El sí de Isabel se selló con el abrazo de Valentina, que corrió hacia ellos dejando atrás, por fin, el fantasma de la soledad. Y seguro que estáis de acuerdo conmigo en esto, a veces la vida nos quita algo para que podamos valorar lo que está por venir. Dios no siempre nos envía un ángel con alas blancas y una espada de justicia. A veces, su milagro más grande es una mujer cansada, con una maleta de cartón y el conocimiento intrínseco de cómo encender un fogón de madrugada. Porque la verdadera superación no es olvidar a los que se fueron, sino tener el valor de abrir la puerta, cuando alguien golpea con hambre de amor. Jacinto e Isabel entendieron que, un hogar no lo hacen las paredes, lo hace el fuego que decidimos mantener encendido a pesar de las tormentas. Y así termina esta historia de hoy en Te cuento un histocuento. Una historia que no es de pasión de película, sino de ese amor que se construye plato a plato, y silencio a silencio. Y ahora, quiero leerte en los comentarios, además de darme like en este vídeo, te invito a que eches un vistazo a los anteriores. Cuéntame también desde qué rincón del mundo nos escuchas. Leo cada uno de sus mensajes, y respondo personalmente todos ellos. Quédate con Dios, y que Él bendiga tu casa así como bendijo la de Jacinto e Isabel. Nos leemos en la próxima historia.